Radio Exitosa. Y mira quién habla. Vamos a darle la bienvenida. Nos acompaña en la conducción Gisú Guerra de Willax Televisión. Vamos a darle la bienvenida al señor Julio Guzmán, candidato con el número 15 de Gana Perú. Bienvenido, señor Guzmán. Muy buenos días, grato conocerla personalmente, Cecilia, usted que ha sido una de las mejores periodistas de investigación del país y que luchó tanto contra la corrupción. Muchísimas gracias, señor Guzmán. Cuéntenos, usted se animó a ir al Parlamento, se animó a pelear, a dar una batalla por una curul. ¿Cómo es que decidió usted integrar esta lista de Ollanta Humala o junto a Ollanta Humala? Primero porque me he formado académicamente en varios campos de las ciencias sociales. Luego, por experiencia, tengo una trayectoria de dirigente, soy presidente de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y también en el país, y porque he trabajado mucho en la cooperación para el desarrollo de las personas con discapacidad, he impulsado y he sido ideólogo de leyes nacionales y tratados internacionales, pero fundamentalmente, señorita Valenzuela, porque tenemos que cambiarlos en el Perú. Nadie fiscaliza casi nada en el país y por eso es que tenemos tantos delitos de los funcionarios, de los congresistas, y sobre todo me interesa trabajar para el cumplimiento de las leyes y por los sectores poblacionales de la niñez, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Señor Guzmán, usted es invidente, usted fue perdiendo la visión poco a poco. ¿Cómo es que esta característica suya le dará ideas a la hora de elaborar proyectos de ley, a la hora de trazarse objetivos al ingresar al Parlamento? ¿Qué idea tiene usted al respecto? Sí, efectivamente yo soy una persona totalmente ciega. Me he preparado, como le decía, académicamente, y eso me permite tener un panorama de lo que significa legislar, de acumular una serie de planteamientos concretos para llevarlos al papel y que se conviertan en proyectos de ley, pero también me interesa mucho el desarrollo, por ejemplo, de las actividades empresariales. Yo he sido empresario, ya no lo soy, y necesitamos impulsar seriamente el empleo de este sector de las personas con discapacidad, y lo vengo haciendo en proyectos de cooperación para prepararlos en el campo de la pequeña, la microempresa, formarlos en gestión empresarial y lograr créditos para ellos también. Usted decidió integrar las filas de Ollanta Humala porque es nacionalista, señor Guzmán, o quizá porque fue invitado por esta agrupación. Debo decir que desde el 2005 pertenezco al Partido Nacionalista, ahora la Alianza Gana Perú, pero en realidad mis fuentes son la de la izquierda moderna, la de la izquierda con una visión progresista. Estoy en esas fuentes basada en mi formación ideológica, pero más allá de eso, en realidad lo que a mí me interesa es el desarrollo inclusivo. Usted sabe que hay un fuerte crecimiento de la economía del Perú, sostenida hace 10 años, una media de 7%, pero esto no le llega a las personas de los sectores en situación de vulnerabilidad en el desarrollo humano, en la educación, la salud, el empleo, el agua potable, la electricidad, y también una parte del desarrollo inclusivo es la participación política. Usted sabe que donde se decide sobre infraestructura, sobre programa social, política pública, sobre inversión pública, es pues en el distrito, en la provincia, en el gobierno regional, en el Congreso y por supuesto en el Ejecutivo. Al menos nos podría dar ejemplos de 2 proyectos de ley que usando, en caso de que ingrese al Parlamento, presentar. 2 casos. Le comento, acabamos de reunir 115,000 firmas y de entregarle a la OMPE, ya ingresó al Congreso de la República, fíjese, sin llegar aún ahí, de una iniciativa legislativa que ya está en el Congreso desde el 4 de marzo, para que sea discutida, debatida y luego sancionada en el Pleno, sobre la adecuación de las leyes peruanas en el Perú a la Gran Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que es una norma modernísima en las Naciones Unidas y en la que trabajé junto a líderes de todo el planeta allá en Nueva York.
mayor, ya esa es una ley mundial y estamos acomodando. Y por ejemplo, esa norma es fundamental que se dé. Yo no creo que le va a alcanzar a este Parlamento, pero a nosotros sí. El otro gran tema es que las empresas privadas en el Perú no tienen la obligación de contratar empleados con discapacidad. Yo sé que puedo recibir críticas, pero yo les recuerdo que Alemania, Brasil, España, Argentina consideran hasta un 6% de empleos para personas con discapacidad en el sector privado, y si no cumplen hay sanciones y ese fondo va a la promoción justamente de empleo para personas con discapacidad. Usted tiene propuestas que tienen que ver también con las necesidades de la gente a la que usted, por supuesto, representa. Pero en este momento el país y el electorado, la opinión pública, está viviendo una fiesta democrática. Hay posibilidades para muchos candidatos, realmente para 5 candidatos, de llegar a la presidencia de la República, porque todavía están casi todos empatados. Sin embargo, debe usted haber visto cómo su candidato Ollantumala ha crecido al punto de empatar en un segundo lugar con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Ustedes creen que llegarán a la segunda vuelta? Y de llegar a la segunda vuelta, ¿con quiénes cree usted que podría contar, ustedes podrían contar para poder obtener un triunfo? Yo quiero ser en eso muy objetivo. Evidentemente la situación política del país hace aparecer como a Ollantumala el diferente, el distinto, y pone en la otra balanza a Pedro Pablo Kuczynski, a Toledo y a Castañeda. Un tanto diferente, pero con una misma orientación económica, la de Keiko Fujimori. Es evidente que para una segunda vuelta van a agruparse estos partidos contra Ollantumala, pero creo que nosotros lo que tenemos que trabajar es en informarle a la población cuál es el escenario y por qué necesitamos un gobierno desde un plan de gobierno. No se trata solo de individuos, sino, usted recuerda, Jean-Jacques Rousseau habló y escribió sobre el contrato social, o sea, ¿a qué me comprometo en blanco y negro? No teorías, declaraciones. Y el escenario, Cecilia, del Perú es caótico. Los niños menores de 3 años en este país tienen 50% anemia. Los niños de 4, 5 y 6 años tienen el 37% anemia. Los niños menores de 5 años tienen el 18% de desnutrición crónica, y el 52% de los niños menores de 3 años solo han recibido todas las vacunas, el resto no. Y si le hablara de las cifras en educación se va a sorprender. Solo al nido va el 63% de los niños, de 6 a 11 años va el 92%, pero los niños de 12 a 17 años solo el 77% va a la escuela, y el 29% de la población peruana no tiene una ingesta de alimentos que cubren las calorías que exige, por supuesto, una alimentación adecuada. Ese panorama, Cecilia, yo no puedo decir que la tiene toda la culpa Toledo, Kuczynski, Castañeda, Keiko, pero ellos han sido gobierno. Ahora hablan de resolver la pobreza, el hambre, darle agua para todos. ¿Por qué no se hizo en sus gobiernos? Entonces yo creo que tienen una responsabilidad compartida, y en todo caso nosotros tenemos una propuesta diferente, y eso es lo que hay que enseñarle a la gente, o sea, cuáles son nuestras propuestas. Pero la gente, candidato, le da un poco de temor estas contradicciones en las que su candidato Ollantumala cae. Por ejemplo, él dice sobre estabilidad jurídica: respetaré los acuerdos del Estado. Y sobre el mismo tema dice: se revisarán y renegociarán los contratos de concesión de aeropuertos y puertos. Otro ejemplo, sobre respeto a la propiedad. Dice Ollantumala: digo con claridad que no estatizaremos nada, vamos a respetar la propiedad privada. Eso dice en el plan de gobierno. Y luego, sobre el reparto de medios, dice la prensa: daremos una ley que establezca un reparto equitativo y plural de los medios. ¿Qué piensa usted? Mire, en primer lugar, respecto a esa idea estatista y lo que usted manifiesta en nuestro plan de gobierno, en la renovación de los contratos, muchos países lo han hecho, y eso no significa estar en contra de los convenios, de los contratos ya establecidos en el orden legal, pero renovaciones se pueden hacer, lo que no significa de ninguna manera estatizar alguna industria externa, pero sí renegociar, es una posibilidad permanente. Y en cuanto a los medios, total libertad de expresión.
Yo creo que nunca más ese decenio del 90, donde aquí Cecilia fue amenazada seriamente, y recuerdo cómo ella llegó al tema de Montesinos, incluso disfrazándose. Recuerdo mucho lo que ella describía cuando iba por el ascensor a un hotel y le tomó la primera fotografía. Ahí estuvo justamente la falta de libertad de expresión. En nuestro caso lo tenemos que garantizar. Puede haber algún mínimo ahí de contradicción a veces en las expresiones, pero nuestra propuesta va a ser de total y absoluta libertad de expresión. Y esto lo ha dicho el comercio hoy día. Ahora, yo tengo una duda respecto de la propuesta del cambio constitucional. Cuando ustedes proponen cambiar la Constitución porque necesitan cambiarla para poder echar a andar su plan de gobierno y sobre todo el aspecto económico de su plan de gobierno, uno piensa, uy, ¿y qué pasa si hacen lo mismo que hizo Chávez o que hizo Evo Morales? Al cambiar la Constitución, estando en el poder, aprueban la